Buenas tardes, queridos socios, porque hoy somos todos socios, socias también, ¿eh? Es que como ahora hay que cuidar tanto ese detalle. Bueno, todos sabéis que antes de ayer se cumplieron 135 años desde la fundación de esta Santa Casa. Y vamos a celebrarlo, aunque sea un poco en familia, porque creo que el evento se lo merece. Y quien va a hablar de esto no soy yo, porque para eso tenemos a la persona que más sabe, que es nuestro presidente, y él es el que tiene algo preparado, no sé. Ahora nos sorprenderá seguramente, aunque ya es difícil. Valentín nunca nos podrá sorprender porque todos conocemos sus capacidades y sabemos que lo que nos vaya a decir va a ser muy interesante y muy bien dicho, las dos cosas. Después habrá... Sí, es que cobro por eso, ¿eh? Lo dije para que lo oyera. Que luego creo que después tenemos unas botellas de agua ahí para celebrarlo, brindaremos. Bien, pues nada más. Lo dicho, bienvenidos a vuestra casa, que es la nuestra. Que la disfrutemos muchos años, muchos, todos, los más jóvenes y los más viejos. Claro, los más viejos ya nos quedará menos tiempo. Y ahora pues cedo la palabra al presidente, porque seguro que nos va a decir algo muy jugoso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Andrés. Ha sido a gusto, realmente, con esta introducción. Bueno, bienvenidos todos, todas, por supuesto, queridos socios. Es una satisfacción enorme celebrar 135 años. Se cumplieron el 2 de octubre. Ya sabéis que la fundación del Centro de Asturianos en Madrid, como entonces se llamó, se retrotrae a 1881, y ojalá que podamos proyectar esta institución hacia el futuro. En ese empeño, en ese afán, estamos todos, de manera que tenemos que ser conscientes de la obra institucional de la que participamos, de un modo u otro, y desde luego a todos se extiende la felicitación y la gratitud. Por otra parte, un día antes, el 1 de octubre, hubo también una misa por algunos socios que nos han dejado. No pude acompañaros porque regresaba ese día de Sevilla, qué ciudad tan preciosa. Estuvimos allí celebrando el Día de Asturias en el exterior. En esta ocasión fui por delegación de la FICA, la Federación Internacional de Centros Asturianos, y me consta que esa misa, concelebrada por el padre Ángel y el padre Valentín, fue por el socio recientemente fallecido, don Severiano, que en paz descanse, y también por la hija del señor Mario, ¿no? El padre Valentín y el padre Ceferino. Y el padre Ceferino, perdón. Es que como me han hablado ahora del padre Ángel, lo he cruzado. El padre Ceferino, que vino ex profeso desde Asturias, y bueno, pues para ellos nuestro agradecimiento, y para los socios que nos han dejado, pues que por favor descansen en paz, y nuestros mejores deseos para sus familiares. Vamos a hablar hoy, y con forzosa brevedad, del ambiente del Centro Asturiano de Madrid. A ver si en media hora lo liquidamos, en el mejor de los sentidos. Luego, si acaso que haya un diálogo, siempre viene muy bien, unos 10 minutos, porque algunos miembros de las agrupaciones van a intervenir, porque no en vano hoy es una fiesta de cumpleaños. El cumpleaños, el aniversario del Centro Asturiano. Yo no he podido preparar esto como hubiera querido, esto no es excusa, pero es la verdad, porque entre otras razones, como suele decirse, estoy con el pie en el estribo. Me voy mañana, ya inicio viaje a Brasil, viaje universitario, y entonces, pues, Teresa, tengo la maleta medio hecha, y esto es un poco lo que justifica, pues, esta precipitación, ¿no? Como quiera que sea, pues he preparado un PowerPoint. Llega en este momento don Amaro, Manzana de Oro, bienvenido, y todos sabréis de lo que nos estamos tratando. Gracias, Tino,
Tino, que es socio veterano, miembro de la Junta Directiva, por eso nos acompaña, que siempre es una satisfacción. ¿Ya le he presentado? Quería que se subiera aquí don Amaro. Bueno, don Amaro, donde mejor quiera él. Si quiere subir, sube y no, que no te muevas, en todo caso. Pero bueno, don Amaro, ¿quiere subir? Pregunta Tino. Gracias. Bueno, pues en este momento iniciamos. Y tenemos que decir, si no nos fallan las tecnologías, que ambiente es lo que nos rodea. Tiene gran significación el concepto de ambiente o de clima social, de clima sociocultural, aunque no sean expresiones sinónimas, si se acercan, si se aproximan. Y desde luego en el ámbito de la psicología interesan estos conceptos en tanto en cuanto condicionan la conducta de las personas, de los miembros de la institución, pero también las personas dejamos nuestro sello en las instituciones, en mayor o menor cuantía. Por eso nos interesa el ambiente y por eso nos planteamos hace unos cuantos meses, no sé si fue ya a finales del año pasado, el realizar un estudio de estas características, modesto, pero esperamos que tenga pues algún valor. El ambiente integra tanto las dimensiones de naturaleza física como las de naturaleza psicosocial, es decir, tiene que ver con los espacios de que disponemos en la institución, el mobiliario, la temperatura, el aire que respiramos, en fin, la luz, la iluminación, si pensamos en la quinta, pues los espacios igualmente y las edificaciones, los recursos que allí tenemos, etc. Y la otra dimensión es la psicosocial, esto es la relacional, cuanto tiene que ver con la comunicación entre nosotros, con nuestro estilo de relacionarnos unos con otros, que por supuesto es muy complejo, pero siempre da vida a esa institución. Por lo menos en un determinado momento, porque el ambiente no es algo estático, sino que puede ir variando, es susceptible de mejora, pero también de empeorar. Nosotros nos planteamos este estudio, la Junta Directiva, lógicamente para ver cómo se encontraba en estos meses, en estos momentos, pero con la vista puesta en la mejora. Hemos adoptado en el estudio que ahora presentamos un enfoque de evaluación doble. Por un lado, siguiendo la costumbre de naturaleza ecológica y sociocultural, ecosociocultural, pero también perceptivo. ¿Por qué? Porque al final, como recordaréis por aquel cuestionario que se os pasó y que amablemente respondisteis, pues cada uno expresa cómo percibe el centro asturiano en este caso, cómo percibe el centro. Por tanto, no deja de ser, pues lo que ahí se refleja, no deja de ser la propia subjetividad, la propia opinión, más precisamente la propia percepción. Elaboramos para ello un cuestionario. ¿Cuántas personas participaron al final? Pues 100 socios. 100 socios, según figura en la proyección, 70 varones y 29 mujeres. Una persona no respondió. Por el origen, 45 asturianos y 55 no asturianos. La media de edad, significativamente elevada, 63 años y medio, que por otra parte viene a coincidir con la franja etaria de muchos de los socios que tenemos, personas ya veteranas, vamos a decir. La media de antigüedad en la institución, que tampoco está nada mal, supera los 28 años, y el tipo de cuota, en función de los socios que respondieron, pues mayoritariamente socios titulares con una cuota ordinaria y en menor cuantía de esas otras modalidades que ahí figuran. El cuestionario, que lo llamamos Clima Sociocultural del Centro Asturiano de Madrid, por las siglas CLICAM, pero bueno, esto no es más que una economía por la abreviatura que ofrece, estaba integrado por 36 preguntas de frases cortas, unas en un sentido positivo y otras en un sentido negativo, si se puede decir así. Me gusta el centro asturiano porque en él me relaciono con muchas personas, en sentido positivo, y en sentido negativo, pues no estoy de acuerdo con la gestión que se realiza. Serían ejemplos, ¿no? Este cuestionario también recogía datos como los ahora apuntados, el género, la edad, el origen, la antigüedad del socio, y
quedaba conformado por 6 dimensiones. ¿Qué dimensiones son estas que vamos a ver a continuación? Actividades, las actividades socioculturales que realizamos, tanto en esta sede social como en la quinta, la gestión, hasta qué punto nos parece oportuno el gobierno y la dirección del Centro Asturiano de Madrid, la información, si tenemos información suficiente, si recibimos el boletín, si lo leemos, si nos llega tarde, si no nos llega, implicación, hasta qué punto nos comprometemos con las actividades y con el discurrir institucional, participamos y nos sentimos verdaderamente acogidos e involucrados, recursos nos parecen suficientes, tanto los económicos como los materiales, los espaciales, etcétera, etcétera, o creemos que son en parte considerables ya obsoletos, desfasados, inexistentes en algunos casos, etcétera. Y luego las relaciones, que sería la sexta dimensión. ¿Cómo son las relaciones interpersonales en el Centro Asturiano de Madrid? Siempre insistimos desde la perspectiva de la persona que responde, que en muchos casos se coincide y en otros no. Como quiera que sea, y según los trabajos de este tipo, pues lo que se ha hecho es establecer conclusiones con carácter general, no de nadie en particular, sino de los 100 que han respondido. El cuestionario posee una estructura 6×6, 6 dimensiones con 6 preguntas por cada dimensión. Bueno, el instrumento procuramos, porque es importante tenerlo en cuenta y darle la mayor consistencia que se pueda, el mayor rigor, consultamos diversas fuentes bibliográficas, que no viene al caso ahora citar, a la hora de elaborarlo. También seleccionamos distintos ítems, preguntas, 36, y la primera versión del cuestionario, un borrador, se sometió a la Junta Directiva, los que asistieron en esa jornada de Junta Directiva, que hicieron algunas sugerencias que se tuvieron en cuenta, y se hizo una segunda versión que también fue modificada, y finalmente ya se decidió presentar el cuestionario definitivo, que es el que muchos de los presentes y también de los ausentes pues respondieron. Actuaron, por tanto, los miembros de la Junta Directiva como jueces del cuestionario, para darle una mayor validez. Y se optó por 5 alternativas de respuesta, siguiendo la costumbre en cuestionarios de este tipo. También se recogió información, vamos a decir, cualitativa en unos apartados que se incluían de observaciones. Eso no lo vamos a presentar hoy, pero también lo tenemos registrado. No nos ha dado tiempo ahora a presentarlo, pero algunas personas respondieron y vamos a tener en cuenta también esos comentarios, esas sugerencias, esas críticas en algunos casos, etc. Bueno, hemos calculado la media global en las respuestas a cada dimensión. Como quiera que sea, y gracias al Servicio de Apoyo a la Docencia y a la Investigación de la Universidad Complutense, Pedro Cuesta, que nos ha acompañado en algún acto, por cierto, pues nos ha metido ahí ciertos instrumentos estadísticos para darle mayor valor al cuestionario, y encontramos que tiene un nivel de consistencia global, el alfa de Cronbach, que se conoce técnicamente, aceptable, porque se sitúa en torno al 0,787 exactamente, y ya se puede decir que es aceptable el cuestionario. Bien, ¿cómo se pasó este cuestionario? Pues presencialmente, y también a través del correo electrónico respondieron muchas personas. Con ocasión de algunas reuniones también lo entregamos, y algunos, pues, muy amablemente lo cumplimentaron. Puntuaciones directas obtenidas a partir del cuestionario, pues se transformaron teniendo en cuenta esa orientación positiva o negativa de las preguntas, y con arreglo a una escala numérica de 0 a 10, de manera tal que el 1, al responder, pues se hizo equivaler al 0, el 2 al 2,5, el 3 al 5, el 4 al 7,5 y el 5 al 10. Posteriormente se utilizaron algunos análisis estadísticos a través de un programa SPSS,
que esto lo hizo sobre todo el profesor Cuesta, y estudiamos diferencias significativas, estadísticamente significativas. Este es un concepto relevante, porque no basta con que haya diferencias, sino que sean diferencias relevantes desde el punto de vista estadístico, en función del género, en función del origen, asturianos o no, en función de la edad, mayores o iguales a 50 años, de 51 a 70 y superior a 70 años, y la antigüedad como socio, mayor o igual a 15 años, de 16 a 35 o superior a 35 años como socio. Estos son los resultados. La media que se obtuvo en las dimensiones fue la siguiente. De 0 a 10 hemos dicho, ¿no? En actividades un 5,75, es decir, que aprobamos. No estamos como para dar saltos de alegría, pero en general los socios dieron su aprobación a las actividades socioculturales. En gestión, 6,1. En información, hasta qué punto nos sentimos informados, creemos que hay información suficiente, un 7. En implicación, un 5,9. En recursos, ¿cómo se valoran los recursos del centro? Un 6,1. Las relaciones, 7,4, ya está cerca del 7,5. Y en ambiente sociocultural global, el conjunto del cuestionario, un 6,4. Bueno, ¿qué hemos de pensar sobre esto? Pues que la puntuación media más alta, según acabamos de ver, se obtiene en relaciones. Es decir, que consideramos que hay buena comunicación y una relación interpersonal adecuada en el centro asturiano, lo cual hemos de celebrar. Estas relaciones tienen que ver con la cohesión interpersonal, con la interacción, etc. La segunda dimensión más valorada es la información, un 7. Contenidos que se transmiten, canales utilizados, existencia o no de retroalimentación, es decir, que haya comunicación de ida y vuelta, vamos a decir, etc. La media más baja en actividades, lo peor valorado, sin estar mal valorado, pero es lo menos valorado, son las actividades socioculturales. Es decir, lo que tiene que ver con el programa sociocultural en su conjunto, conferencias, presentaciones de libros, todo lo que hacemos en la quinta, aunque pueda haber diferencias dentro de esas actividades, obviamente, y de hecho las hay. En penúltimo lugar, los recursos que aprueban, y estos son los datos. Y el ambiente sociocultural, según hemos visto, recibe un 6,4. En lo concerniente al género, mujeres-hombres, las puntuaciones medias son algo más bajas en las mujeres, sin ser significativas, no son diferencias significativas, en todas las dimensiones, incluida la valoración global, quizá porque sean más exigentes, no lo sé, pero lo cierto es que hemos encontrado esto, aunque no son diferencias estadísticamente significativas. Sí es significativa la diferencia en recursos, donde hay una valoración media más baja por parte de las mujeres, concretamente una puntuación de 5,65 frente a la que dan los hombres de 6,34. Es decir, que las mujeres del centro que han respondido pues consideran peor los recursos que tenemos en la casa que los varones. Informamos simplemente. En cuanto al origen, las medias de los no asturianos son algo más bajas que las de los asturianos en todas las dimensiones, incluida la valoración ambiental global. Salvo en relaciones y en implicación, las puntuaciones medias de los asturianos son significativamente más altas. Perdón, por favor, que terminamos en unos minutos. Salvo en relaciones y en implicación, las puntuaciones medias de los asturianos son significativamente más altas en todas las dimensiones, así como en la valoración global. Seguidamente presento las medias en las correspondientes dimensiones, según se trate de asturianos o no. Asturianos en rojo, vendría ahí en rojo. En actividades 6,24 frente a 5,35, en gestión también es más alta, lo mismo en información, en recursos y en ambiente sociocultural global 6,8 frente a un 6,1. En lo que se refiere a la edad,
dato más relevante, advertimos que a medida que aumenta la edad, descienden significativamente las puntuaciones medias en información, es decir, los socios mayores se sienten menos informados, lo cual en cierto modo es lógico también, veremos ahora por qué. Y finalmente, en lo que respecta a la antigüedad, como socios no hemos encontrado diferencias dignas de mención en ninguna de las variables. Discusión de los resultados y conclusiones. El ambiente sociocultural del centro asturiano de Madrid, percibido en conjunto y en sus diversas variables, pues es positivo. Esta valoración favorable es especialmente significativa si se tiene en cuenta que el clima institucional es una totalidad, una integración de elementos físicos y relacionales que se influyen mutuamente. La percepción que los socios tienen del ambiente depende de las propias condiciones objetivas u objetivables de la casa, pero también de la propia percepción que tiene cada uno y de la propia personalidad y de cómo le va en la institución, como es lógico. Unos están más contentos, otros están menos. Hay un componente afectivo, emocional, significativo en las casas regionales, esto es indiscutible, que quizás se advierta en la propia denominación, casa. Es una casa regional, es nuestra casa, el Centro Asturiano de Madrid. La consideración del factor emocional tal vez permita comprender por qué los asturianos realizan en conjunto una valoración del ambiente, incluidas sus dimensiones, excepto en relaciones y en implicación, significativamente más elevada que los que no lo son. Quizá podríamos profundizar en esta cuestión si nos inspiramos en algunos factores perceptivos ya investigados por la psicología social, como lo que se conoce como significado emotivo del estímulo, que nosotros lo vamos a variar, lo vamos a adaptar a nuestra realidad y lo vamos a denominar sentido afectivo del ambiente, que tiene un impacto en las personas, el sentido afectivo del ambiente. Y en este sentido, habría que decir que esta adhesión afectiva a la casa regional, al centro asturiano, no depende solo del origen de los socios, pero es muy posible que en principio sea mayor en los naturales de la tierra representada por la institución, en este caso Asturias. Ahora bien, esa adhesión, esa querencia hacia el centro asturiano, un rinconín de Asturias, aunque pudiera ser mayor en un principio en los socios asturianos, no queda asegurada en modo alguno por el nacimiento, y desde una visión estratégica, como ahora se diría institucional, debemos cultivarla, nos referimos a esa adhesión afectiva, a esa querencia, a ese cariño en todos. Todos tenemos que querer al centro asturiano porque es nuestra casa, una casa regional. Conviene comentar también el dato relativo, y ya vamos concluyendo, a la disminución significativa en las puntuaciones medias en información a medida que aumenta la edad de los socios. Aquí debemos señalar que, al igual que ocurre en otros muchos ámbitos, la relevancia de Internet es cada vez mayor. Muchas de las informaciones se envían ya por Internet, y es que no puede ser de otro modo. No puede ser de otro modo. Tal vez me he planteado que mediante un curso básico sobre Internet podríamos prevenir esta, entre comillas, desinformación, o mejor aún, menor información de las personas mayores, si pudiéramos organizarlo para que puedan manejar mínimamente el correo electrónico o algo parecido y pudieran engancharse más, en términos coloquiales, pues a la información que circula por Internet. Pero realmente esta brecha digital existe también por razones de edad en España, esto ya está muy estudiado, y en el centro asturiano se da. Claro, ahora mismo me decía Tino, con todas razones, que el boletín, en efecto, ha llegado el que circula por la web, ya está colgado, pero el que se imprime tarda más porque hasta el último momento no disponemos de datos y nos impide
el enviarlo con la agilidad que quisiéramos. Y de hecho tardará todavía unos días, porque claro, luego está el problema de correos. Sí. Se abre también una interesante vía de análisis sobre el sentido afectivo del ambiente, expresión con la que de nuevo queremos subrayar la significación personal del Centro Asturiano de Madrid. Y quizá porque algunas personas nos exigen sin más, en la quinta, que está muy bien que nos exijan, pero a veces pasan por alto las cuestiones que desconocen porque algunas personas pues tampoco vienen a las asambleas cuando son convocadas y no saben precisamente lo que se aborda y cómo se aborda, pero insistiremos para que nos acompañen y conozcan también estos detalles. Y desde una perspectiva práctica, pues no tenemos que pasar por alto la posibilidad, la necesidad de mejorar el ambiente institucional en todos los sentidos, y desde luego también en este que tiene que ver con las personas cada vez mayores que quizá van quedándose un poco descolgadas de la tecnología, a ver cómo se puede paliar. Y nada más, quiero terminar con este fragmento, este poema del himno al Centro Asturiano de Madrid de José León del Estal, con estos versos. Aquí, en este rincón, se siente Asturias, oliendo a braña y ola, mina y lara. Tan chico como es, la guarda entera, como la caracola guarda el mar. Feliz cumpleaños y muchas gracias. Bueno, pues son casi media y yo creo que estamos en tiempo. Quizá en otro día volveremos sobre estas cuestiones, pero ahora sí me gustaría, por favor, que en 10 minutos u 11 minutos, porque también los miembros de las agrupaciones quieren y tienen que actuar, pues que haya un pequeño coloquio, alguna pregunta que surja, sería bueno, sería conveniente. Adelante, Pepe. No sé si has dicho la cuota de participación, ¿qué tanto por ciento es de 100 socios? ¿Cuántos socios somos? Pues mira, socios titulares somos en torno a unos 1.350 aproximadamente. Con familias la cifra asciende a unos 3.500. ¿Me han contestado 100? Han contestado 100. Bueno, pues eso. Que no está mal, porque Miguel, que está al fondo, nuestro compañero de junta, te podrá decir que realmente sí es extrapolable. ¿No es así, Miguel? Sí, bueno, estadísticamente toda esa historia, ¿no? Pero me ha parecido... Es menos de un 10%, que sería un 9%, digo, de los titulares, que la puntuación no hace mérito al esfuerzo de la directiva, sencillamente. Bueno. Y eso se arregla con que cada 15 días tengamos que ser presidente uno de nosotros. Entonces sabríamos lo que es el esfuerzo, la organización, el tesón y el interés. Y se votaría de otra manera. Es muy bonito verlo desde aquí. Pero hay que verlo desde ahí. Me ha parecido bajo, sinceramente. Yo creo que el centro merece una puntuación más alta y el esfuerzo vuestro sobre todo. Oiga, Adelante, gracias, Pepe. yo quería comentar, yo soy socio del Ateneo de Madrid, que es una institución muy importante, que aquí casi todo el mundo la conoce, y tiene actualmente 1.800 socios, o sea, una institución de esa importancia tiene muchos menos socios que el Centro Asturiano de Madrid. Es decir, que el Centro Asturiano de Madrid tiene muchísimos socios, porque hoy día la gente joven no se hace socia, que vamos a empezar por ahí. Lo que aquí falta es gente joven, yo lo veo así. Lo de internet, es que tampoco hay una sala de internet aquí que yo sepa. Y la que hay de prensa, pedimos siempre gente mayor que nos conocemos todos, que a mí me gusta porque yo soy mayor y me gusta, pero también sé un poco de internet, pero es que tampoco hay, o sea, que tal vez habría que hacer una sala que tuviera un poco de revistas, un poco de internet y tal, un poco más que atrajera a la gente a informarse y tal, con un poco más de tecnología aquí en la casa, porque si no hay que tenerlo en tu casa allí, que muchas veces lo tienes y otras no, o lo que sea. Yo tengo una tableta que no la sé manejar muy bien porque también soy mayor y estoy educado en lo libresco y en lo periodístico, y yo creo que hay que atraer a la gente joven. Eso sería muy importante, porque la gente joven, si viniese por aquí, pues haría todas esas cosas incluso gratis, porque para eso son jóvenes.
Gracias, Vicente. Veremos en qué medida se puede satisfacer esta demanda, este deseo. Que tiene toda la razón. Con todo respeto a este, me imagino, socio, 15 días su presidente, desde luego tiene que ser un lumbreras. Séneca se quedaría pequeño al lado de él. O sea que... Una ironía, señor. Es una ironía. Ah, bueno, es que yo soy cortita de aquí, yo es que soy cortita, por eso lo digo. Vamos. Gracias. Asunción. En el vaciado, en lo que se refiere a las actividades del centro, que han sido las peor, las menos valoradas, a mí me extraña, porque conociendo algunas casas regionales y algunas asociaciones, creo que esta es de las más actividades que tiene. A mí me sorprende cuando recibo la información cómo se puede rellenar todos los meses de actividades el centro. O sea que me extraña porque yo concretamente pues lo hubiera valorado mucho más alto, pero bueno, Pues hay que muchas respetar, gracias. hay que Muchas respetarlo, gracias. pero bueno, es una observación. Nunca llueve a gusto de todos. Y muchas veces no viene gente. Es que Te encuentras... Sí, por eso. esa es la respuesta, doña Asunción, es que es Marta. muy difícil valorar lo que no se conoce. Y entonces a las actividades culturales viene muy poquita gente. Sí. Entonces es imposible, si no vienes a ellas, valorarlas. Quizá habría que difundir un poquito más la difusión de estas actividades en internet. Pues sí. Especialmente No las... puedes venir, pero puedes luego visionarlas a través de la red. Eso muchos socios no lo saben. Sí, lo vamos difundiendo gracias a David en Facebook, creo que en Twitter también lo pone, yo ahí no accedo nunca, pero me consta que en Facebook lo que ocurre es que hay tal cantidad de información proveniente de tantos sitios que bueno, muchas personas desconectan, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir insistiendo en lo que es informar a los socios, animando a que nos impliquemos y luego pues favorecer la presencia de la juventud, sin duda alguna, esto es indiscutible. Sí, ¿alguien más? Andrés, por favor. No sé si alguien había levantado, Rosa. No, ya no digo más. Bueno, en cuanto a las valoraciones, quizás nosotros a la hora de plantearlo, cuando se plantea la pregunta en sentido negativo, muchas veces dio confusión a la hora de responder. Igual hemos obtenido un resultado distinto a la intención del que rellenaba la encuesta. Porque puede ocurrir eso, si lo preguntas en negativo muchas veces no sabes si ponerle el 1 o ponerle el 5, no lo tienes claro. Y a lo mejor por ahí viene un poco esa mala valoración en cuanto a las actividades del centro, que creo que son bastante positivas, bastante abundantes y en su mayoría de calidad. En cuanto al ambiente sociocultural, que es el título del tema, pues somos nosotros. De nosotros depende muchas veces el que el ambiente sea o no sea positivo. Y para esto yo conozco un eslogan muy interesante que dice: tú creas el ambiente, hazlo grato. Entonces creo que de nosotros depende que tengamos un buen ambiente o no. Y nada más, no quiero decir nada más. No sé si alguien más, quedan 3 minutos, si alguien quiere preguntar algo, Paco, González, y concluimos. Yo al ver esas cifras de actividades, cuestión de información, yo llevé ahora una pequeña decepción con por lo menos en 2 o 3. En otras lo comprendo porque generalmente aquí el ambiente, generalmente pequeño, cuando tenemos actividades como los grupos musicales, no nos reunimos, se reúnen 10 socios, el 10%. El 10%. ¿Cómo valoran los socios esa actividad cuando esas actividades es un éxito? O sea, generalmente con puntuación elevada, como ayer, el concierto que hubo de ópera y demás. Bueno, si la gente no viene, si la gente no nos informa, porque hay bastante información,
hay una información de 9, no de 7, o no hay de 9 o de 10. No lo entiendo, francamente, y a mí me ha decepcionado estas puntuaciones. Bueno, en cualquier caso te lo agradezco, Paco, y a todos, pero teníamos que dar los resultados y no se pueden maquillar. Visto por el lado positivo, aprobamos en todo. Aprobamos en todo, pero es verdad que podemos sacar mejores calificaciones. A ver si dentro de unos meses se dice como a los más pequeños, progresamos adecuadamente, ¿no? Quería decir un detalle, que es que en Madrid es muy fácil que no se pueda ir a un sitio, porque a mí, por ejemplo, que soy una persona inquieta, me piden normalmente varias actividades al mismo tiempo, aparte de mis problemas personales o obligaciones familiares. Pero es que además, cuando hay partido de fútbol, hubo una conferencia de mando de Miguel y vino poquísima gente el día que hubo partido. Y otro día que se presentaba un libro que era de un chico joven, se llenó que no cabía en la sala. O sea que estamos hablando de la misma persona en distintos días por distintas circunstancias, en una poquísima, y otra que no se podía entrar a la sala. Porque la que no se podía entrar era porque había un libro de un chico joven que presentaba un chico joven. O sea que la juventud es muy importante, no la debemos olvidar. Así es. Bueno, pues... Es muy importante, pero es que se trae una a otra. Sí. ¿No es como nosotros no podemos traer a la juventud? Los niños no pueden El venir. éxito del centro asturiano siempre fue la juventud, los coros, que había 50 voces. Pues ahora, Tino, con vuestro permiso, y no sin antes reiterar la gratitud a todos, vamos a dar paso a la actuación de algunos componentes de la agrupación folclórica La Alborada y de la banda de gaitas El Centro. Muchas gracias a todos. Esto no tiene que ver con una encuesta, sino el principal. Eso ya ¿qué te pasó? El día 23 de septiembre. Vaya, hombre. Vaya. Pero vas mejorando, ¿no? Oye, No, luego seguiré corriendo. Tengo que salir por la maleta. Es verdad, vale. Es que ahora viajas. Viajo a las 12:30 de la noche mañana, pero es que tengo todo el día clase. Mañana. Perdón, lo dije de broma. ¿No crees que yo lo he tomado en serio? Si me lo hubiese tomado en serio no he contestado. A este le dije que no me enchufaba. Le dije enchufado. El día 18 tenemos a la embajadora de Panamá. Disculpa, ya lo hemos dicho a ella. Don Amaro, yo llegaré que me espere, tengas cuidado con la situación.
Es que decía Garota. Es Garota. No, Garota es... No vendría mal, sí, la El otro era un 9, resulta que es un 4. Te explicaron un asunto, aunque dices un asunto negativo, en este caso las explicaciones que te veo, era la explicación, no que lo interpreto. Bueno, pero es que no salieron los clientes aquí. Oiga, jovencito. ¿Está la hora pasa la papeleta? Ya está. ¿Verdad que habían puesto la hora? Sí, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Veo muy concurrida la sala y menos mal que es cumpleaños, ¿sí, no? Bueno, hemos venido una pequeña representación del grupo, banda de gaitas, dos gaitas creo que... Bueno, el problema es lógico, el día de semana la gente trabaja y no se puede hacer todo. Hemos estado en Sevilla el fin de semana y bueno, andamos un poco así aperreados. Bueno, vamos a hacer una pequeña actuación y vamos a dar comienzo con Manolín. Manolín es uno de los componentes del grupo de la banda de gaitas del Centro y es una persona muy polifacética porque hace de todo. Toca la gaita, toca el tambor y también hace teatro. Entonces se va a hacer un monólogo que le vamos a dar paso a Manolo con un aplauso. Manolo. Entonces, bueno, Manolo os va a decir lo que va a hacer. Es un monólogo en asturiano, entonces él nos va a decir lo que es. Yo lo único que te voy a traer es necesitas un tío o lo haces así micrófono en mano. Vale, Manolo es un tío que vale un montón. Entonces luego haremos algo de baile, algo de gaitas y bueno, pues esperemos que paséis un rato agradable. Gracias. Bueno, lo que voy a intentar interpretar es un monólogo de Anxielo, de Ángel Menéndez. Un dramaturgo y tal, que de principios del siglo y del siglo pasado. Y pues hacía unos monólogos castellanos que bueno, yo voy a intentar interpretar un poco así como es. Bueno, lo que él escribió, a ver, ¿qué os parece?
Se llama Tristán hecho una cana al aire. Vosotros, claro, seguramente no os acordáis de oír de Tristán de Pingafría, ¿verdad? Sí, hombre, sí, el albañil, muy moreno y bien portado y célebre 1000 por 1000, hombre. En cuestión de dar el diente, Dios mío, qué Tristanín. Come más Tristán solo que la rueda de un molín. Pero trabajar no le gusta mucho, ¿no? ¿Qué va? Prefiere más discurrir donde se come de balde. Y como él pueda, hombre, claro, asistir, ¿eh? Ah, y como tenga perres, gastarles pronto, eso sí, ¿eh? Y bueno, en esas fue el caso que un día ponse Tristán de postín y marchó a correr a Oviedo. Lo que fixo allí, San Tristán y lo averigüe, pero al postre y al fin buscó posar en una fonda de esas de rango y postín, con floreros por los meses, que aquello parecía un jardín. Ya, y como de noche ya era, pues a cenar. Pide el llistín, que era ansina de grande, mira y es comencible a pedir. Primero, perdiz con berces. Después, angula al partir. Al tercer plato, llangostes. Al cuarto, pitu y terrín, ¿eh? Y como Tristán quedará suspenso un ratiquín, pregunta y el camarero, ¿falta hay algo que elegir? No, señor, no, voy a llevarlo. ¿Y postre, se va a servir? Hombre, sí, no me acordaba. Vuelvo a ponerme el listing, oh. Echa ahí un nuevo vistazo y dice serio Tristanín, antes de servirme el postre, traiga faves con tocino, que también gustirme mucho. Ah, y un poco sopa pichín. Ah, y detrás tráigame el postre, con eso voy fartuquín. El camarero hacía cruces pa' entre sí, escuchando a Pingafría la manera de pedir. Hora y media sin parar, tuvo comiendo el pullín. Después pidió café y copa, y con ello un cigarrín, y a las 12 para la cama a roncar como un cochín. Bueno, al otro día, hacia las 11, levántase despacín y pide para el desayuno, delante del cafetín, una tortilla, merluza y detrás un filetín. Este paisano revienta, pensaba el otro paisano. Terminó, pide la cuenta y acércase el doño a él con una factura ansina. Dice, 21 duros, paisanín. Va Tristán, enciende un pito y muy formal dice, señorita, en los tiempos que hoy contamos que ya es imposible vivir, entre cena y desayuno fue de balde. Quedé así. Mete la mano para el bolso, saca de ella un cartelín y más tranquilo con 8, dijo el dueño, señorita, ¿qué dime son los 6 reales? Oh, qué bárbaro, Tristanín, ¿cómo se esquilen los perres? ¿Y un caso? Pues amiguín, al fecho ya no hay remedio, si los quiere, más ni un perrín. ¿Qué está diciendo, Rediole? Camarero, venga aquí, o este paga esta factura o llamo a un guardia civil. No lo llamen, no, pierden tiempo. Y van a hacer caso de mí, que como me ven a menudo ya tantos fartos de mí. Pues, ¿sabe usted que tiene buen modo de discurrir? Dices, bueno, fíxelo así tantas veces que si no lo fixera así, ¿cómo estaba usted sobre eso? Muerto fame por ahí. Y quedóse el patrón pensando y después de un ratiquín, dicho ahí, si promete obedecerme usted a mí, yo prometo y perdónalo. Hombre, siempre que lo pueda servir, para eso estamos en este mundo. Dice, bueno, pues va usted a ir a aquella fonda que está enfrente y vuelve usted allí a repetir la faena que aquí fijo. Que ese tío de allí faime muchas competencias, y que pague una ansión. Pero atienda, va a comer allí todo lo que hay dentro y lleve, que ya digo que faime competencias a de huello. Y bueno, hombre, pues no lo puedo servir, y siéntolo mucho. Pero hombre, ¿cómo que no me puede servir? Dice, no puedo servirlo. Pero bueno, faiga usted el favor de decir, que doy de propina un duro. Dice, pero señorín, allí fíxelo ayer a las 12 y el dueño mandóme aquí,
Bueno, espero que os haya gustado. Vamos a continuar y vamos a hacer, bueno, yo creo que subir todos los que estamos, porque como no somos muchos, pues bueno, vamos a dar comienzo la actuación. Corta será porque somos poquitos. Entonces tenemos a Manolo, que va a tocar la gaita, y tenemos a Marta, que también está para tocar desde la banda también. Y la banda no es banda porque no llegan a 3, o sea que sí, bueno, estoy yo, que estoy en el tambor, o sea que somos una banda iba a hacer de cuatreros, pero ni 4 somos. Entonces, si queréis, Marta, tú trajiste la gaita, ¿no? ¿Tocáis algo vosotros? Vale. Hacemos aquí un poco de... Entonces vamos a dar comienzo con alguna cosita de la banda y luego pues haremos algún baile, algo más de la banda y haremos otro baile, haremos así como 3 o 4 cosas y luego cerraremos con el himno, esperando que nos acompañéis todos. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a hacer un baile que se llama Jota de Bachabreu y bueno, tenemos ahí una de las componentes y un compañero también que lleva mucho sin bailar, pero si les apetece, aunque están de calle, pues podéis subir y acompañarnos. Vale, o sea que si podéis, si queréis ya podéis subir, no hagáis más demora, si os apetece, si no pues bailamos los que estamos arriba. No lo vais pensando. Venga, vamos a hacer Jota de Bachabreu. A ver si te pisan.
Bueno, ahora no cojo el micro porque me imagino que me oís. Vamos a hacer Perúñez, la banda, bueno, la banda. Marta, Manolo y yo vamos a hacer Perúñez. ¿Nos parecemos mucho? Gracias. Que tampoco el escenario. Bueno, vamos a hacer ahora una jota de cangas y vamos a invitar a Marta a que baile con nosotros, ya que lo hace bien, pues, Ya que se me ganas. y además de cangas, pues nos acompaña en la jota de cangas. Thank you.
El chiringuelo, Luis, el chiringuelo. Tú estás bailando. Eso. Estoy ensayando casi. Tienen que salir los Claro, vídeos claro, a bailar. Bueno, vamos a tocar el chiringuelo del Mayo de la Banda. Bueno, ahora vamos a hacer una jota que se llama Jota Baviana y bueno, Los vídeos, venga. si no, si no.
gaita, una más de baile. Os anticipo para que ya sepáis que vais a degustar algo que creo que hay puesto. Entonces vamos a hacer una pieza de gaita, vamos a hacer un baile y cerraremos con el himno de Asturias todos de pie. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar la sesión con la muñeca de Tornaleo y luego acompañando a todos haremos el himno.
que lo sepáis, que el grupo del Centro Asturiano ha representado a la Escuela de Asturianía este fin de semana. Nos ha acompañado Valentín, el presidente, en el Centro Asturiano de Sevilla, y hemos ido, no representando al centro, por supuesto, porque lo sabían, pero hemos ido como Escuela de Asturianía, y el fin de semana el último fin de semana de este mes vamos a ir a Málaga también, que celebran el Día de Asturias en Málaga, y vamos también allí a representar a nuestro querido centro, que lo sepáis, simplemente como anécdota y comentario. Y ya sin más, el himno de Asturias. Desde luego sois los mejores. Es verdad. La verdad es que, aunque no están aquí toda la gente de la banda, pero también es un gran grupo, la banda de gaitas, que siempre nos acompañan, y les agradecemos mucho que siempre estén con nosotros. Y quiero decir que no hace mucho también estuvieron en Cangas de Onís representando al Centro Asturiano, la banda de gaitas Centro, con lo cual que sepáis que también es una parte muy importante. Que sois muy buenos, hombre, que sois muy buenos.